jo sí, no de tot. No em puc creure. Antes de que se inserte el señor López, así luego ya tenemos una foto del grupo. Ustedes no pueden pasar la cara por ahí. No sé. Ahí, perfecto, ahí está. Muy bien, muchísimas gracias. Bon dia a totes i tots. Anem a inaugurar aquestes quartes jornades d'Economia i Empresa. Tinc el plaer de comptar a la taula amb el molt honorable senyor don Máximo Buch, conseller d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació de la Generalitat Valenciana, el senyor don Juan López Trigo, president de la Fundació Canyada Blanc, el degà de la Facultat d'Economia, el doctor don Vicent Soler. I ens acompanya també el vicedegà responsable en part d'aquest acte, que és el doctor José Manuel Pastor. Comencem amb la intervenció del senyor don Juan López Trigo, president de la Fundació Canyada Blanc. Raúl Rosier, vicerrectora, decano. ¿Se oye? Buenos días a todos y bienvenidos a esta cuarta edición de las Jornadas de Economía organizadas por la Fundación Canyada Blanc junto con la Universidad de Valencia. La economía es el área de conocimiento de más trascendencia en la actualidad y que más nos preocupa. Por ello, la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia y la Fundación Canyada Blanc llevan a cabo estas jornadas que incluyen las conferencias de apertura y clausura y 2 sesiones de trabajo específicos. Una mesa redonda que tiene lugar hoy con el título Actualidad económica a debate, situación y perspectivas, y otra que tendrá lugar mañana con un enfoque más práctico que lleva por título Claves del éxito empresarial. Quisiera reconocer la valiosa aportación y predisposición mostrada hacia esta iniciativa, en primer lugar, de los conferenciantes de hoy y mañana, José Sevilla y Francisco Pons, así como de los participantes de las mesas de trabajo constituidas, por un lado, por brillantes catedráticos de esta facultad y por otro, por empresarios y ejecutivos igualmente significativos dentro de nuestro entorno económico valenciano. Estas jornadas se enmarcan dentro de la Cátedra de Pensamiento Canyada Blanc de la Universidad de Valencia y se vienen realizando anualmente con la participación de ponentes de reconocida prestigio. Efectivamente, esta cátedra constituye uno de los pilares básicos dentro del plan de actividades fundacionales. La cátedra, que cuenta con más de 20 años de existencia, fue creada para dar cauce a nuevas actividades docentes e investigadoras en torno a cuestiones sociales relevantes, tanto por su actualidad como por su interés cultural, político o económico. Y ha abierto una línea de reflexión que busca acercarnos a los problemas que está planteando la transformación de nuestra sociedad y sus implicaciones en los distintos ámbitos de la cultura que vertebran esta sociedad civil. Durante este tiempo, es preciso recalcar ante esta audiencia, y es bueno recordarlo, han pasado por esta cátedra prestigiosos politólogos, economistas, sociólogos o filósofos como Sami Naïr, Regis Debray, Roger Chartier, Sheila Benjamin, John Juaristi, María Ángeles Durán, Ignacio Ramonet, Ernest Lluch, Sebastián Morford, Montserrat Pimenau y Paul Test.
entre otros, imprimiendo, como ven, un marcado carácter internacional a las actividades de la cátedra de la Fundación. Para llevar a cabo esta programación, la aportación económica total de nuestra Fundación ha superado los 600.000 euros a lo largo de los años. Es nuestra intención el seguir apoyando esta inversión tan social. En general, el área educativa está plenamente vinculada a los fines fundacionales de la Fundación, basando sus actividades en dos pilares: la Universidad de Valencia, ya mencionada, y nuestra colaboración muy intensa con la London School of Economics, donde tenemos establecida la Cátedra de Asturias de Historia Española Contemporánea y el Centro Cañada Blanc de Estudios Económicos Contemporáneos de la London School of Economics, ambos presididos por el hispanista Paul Preston. Para la Fundación es una gran satisfacción mantener esta línea de colaboración con la universidad. Estamos convencidos de que estas jornadas serán útiles y clarificadoras y nos harán reflexionar sobre la realidad económica y los retos de futuro. En línea con esta temática, la Fundación organizó en noviembre de este año pasado, 2014, la primera edición del Foro Cañada Blanc junto con el ICO, que contó con la participación de académicos, profesionales, empresarios y representantes de las instituciones para generar un espacio de reflexión dentro de la sociedad civil valenciana sobre la competitividad de nuestra economía en el escenario actual. Contamos con una gran acogida y éxito del público y con el propósito de consolidar su periodicidad anual. Ya estamos organizando la segunda edición de este Foro Cañada Blanc, que se celebrará en el último trimestre del año 2015. Esperamos que los mismos patrocinadores y colaboradores. Desde la Fundación Cañada Blanc mantenemos nuestro interés de continuar con esta línea de colaboración con la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia y agradezco a todos ustedes su asistencia. Cedo la palabra a la vicerrectora, doña Clara Martínez. Ara té la paraula el degan de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Valencia, el doctor don Vicent Soler. Senyora vicerrectora de Sostenibilitat i Planificació, Clara Martínez, honorable senyor conseller d'Economia, Indústria i Turisme, don Máximo Puig, senyor president de la Fundació Cañada Blanc, don Juan López Rigo, vicedegà de la facultat, José Manuel Pastor, estimats conferenciants, professors, estudiants, amigues i amics, bon dia, buenos días, good morning, Erasmus students. Les meves primeres paraules com a degà de la facultat han de ser necessàriament d'agraïment i, creieu-me, són paraules molt sinceres i en absolut protocolars. Agraïment a les autoritats presents a la taula, en particular a la senyora vicerrectora, però també a l'honorable conseller Puig. Ells no ho diran, però em consta l'enorme esforç que han realitzat per a poder estar presents en aquest acte d'inauguració. Des del primer moment van acceptar la invitació, però conforme s'ha anat acostant la data han sorgit compromisos ineludibles. El senyor rector en primer lloc, que és el que havia estar així, però fins i tot a la vicerectora per així estar. I ha sigut un desig del rector i de l'equip rectoral estar presents en la persona de la vicerectora. Moltes gràcies particularment a l'honorable conseller per vindre una vegada més a la facultat, on sempre és benvingut. La seva presència ha potenciat la necessària i fluida relació entre universitat i societat, entre universitat i teixit productiu. Li dono les gràcies perquè de fet ja va estar en les 3 jornades anteriors, la qual cosa palesa que comparteix amb nosaltres la conveniència d'esta important relació. Agraïment a la Fundació Cañada Blanc, senyor López Rigo, per la iniciativa de compartir amb nosaltres aquest tipus d'encontres acadèmics de primer nivell. Uns encontres que van començar només fa 3 anys, però que em consta que tenen, no només estan sòlidament implantats, sinó que tenen vocació de continuïtat també per la part de la Fundació. És un plaer per la facultat col·laborar amb la Fundació en aquesta i d'altres iniciatives. I no per casualitat, en els premis anuals que dona la facultat als col·laboradors especials, enguany li hem donat un a la Fundació Cañada Blanc. En aquest sentit, vull donar les gràcies també a les persones que han estat l'ànima de l'organització d'aquestes jornades. M'estic referint a Luis Aznar, director de la Fundació Cañada Blanc,
i al meu company i amic José Manuel Pastor, vicedegà de Pràctiques i Relacions amb l'Empresa i l'Economia de la Facultat. No vull oblidar-me de tanta gent que està per ahí anònima, però que vull ressaltar alguns noms, com el de Yolanda Sánchez i la resta del personal administratiu i tècnic que han participat en l'organització de l'esdeveniment. Gràcies pel vostre esforç durant aquests mesos, que em consta que ha sigut molt, i enhorabona per aquest resultat. La sala plena em ompli de goig a qualsevol. Agraïsc, òbviament, als ponents, senyor José Sevilla, conseller delegat de Bankia, Francisco Pons, que vindrà demà, president de l'empresa Importaco. Farem una sessió centrada en temes d'economia financera i economia general i una altra sessió, la de demà, sobre temes empresarials. I també als 6 participants, el professor Francisco Pérez, professor Javier Andrés, professor Joaquín Maudos i empresaris com Amadeo Salvo, que per altra banda també en el tema del futbol també té una especial rellevància, Javier Luján, Félix Lafuente, i els dos moderadors, José Manuel Pastor i Vicente Safón, de les més redones per la seva exquisida predisposició a estar amb nosaltres i perquè formen un mix ben interessant de persones procedents de l'empresa, de la banca i de la universitat. És gratificant en tot cas comprovar la presència de bastants professors de la casa i cal dir-ho, i en plena especialment d'orgull i satisfacció, comprovar també l'enorme presència d'estudiants. La participació estudiantil en aquest tipus de jornades de debat complementa i enriqueix de manera eficaç la seva formació reglada que duem a terme a la facultat, sobretot quan hem tingut la sort de poder reunir aquest extraordinari panell d'experts per a parlar en aquestes quartes jornades d'economia. Altres vegades ja he tingut l'oportunitat de subratllar-li a l'equip rectoral i a moltes dels presents, sobretot els empresaris i la gent de subjectes econòmics, agents econòmics valencians, que la nostra facultat no sols és el centre universitari més gran del sistema universitari valencià, sinó també un centre que malda permanentment per incrementar la qualitat del seu capital humà, del seu personal docent i investigador. No per casualitat estem entre les 200 facultats d'economia i empresa millors d'entre les 20.000 que hi ha al món i, conseqüentment, entre les 3 millors del sistema universitari espanyol segons els rànquings internacionals d'excel·lència acadèmica més potent com el rànquing de Shanghai. Un centre, cal dir-ho, d'una universitat pública. Universitat pública. Aquestes dues característiques, mida i qualitat, augmenten, si més no, la contribució socioeconòmica a la societat valenciana del que fem a la facultat i, per extensió, la Universitat de València. Per això, com molt bé saben els economistes, és insuficient si no es posa en valor. Si no ho donem a conèixer a la societat, o si voleu, al contribuent que amb els seus impostos fa possible la nostra existència. Si no ho posem en valor, no acabem de fer bé les coses. Per això no sols hem de saber i ensenyar a saber a solucionar els problemes de la gent i generar coneixement, com ja ho fem, sinó també hem de visibilitzar-nos en el nostre entorn social i econòmic. Sens dubte, jornades com aquestes permeten aquesta visibilitat i ens permeten també acostar-nos a la societat per a debatre sobre problemes importants que preocupen a la gent i fer-ho de manera rigorosa, com pertoca a un centre com el nostre que, com acaba de dir, s'exigeix tant a ell mateix. En aquest sentit, aprofito l'ocasió privilegiada de la meva intervenció i la presència entre el públic de destacats responsables d'empreses, institucions financeres, etc., per assenyalar que des de la facultat obrim les portes a qualsevol iniciativa de col·laboració que provinga del teixit productiu del nostre entorn i de la societat valenciana en general. Sempre i en qualsevol cas. Molt més a hores d'ara, en els actuals moments de crisi i de desassossec econòmic i social que estem passant. Un moment en els que sumen, com sabeu, diverses crisis. Perquè a la crisi que compartim al mig món, crisi d'origen financer, però que ha acabat afonant l'economia real, hem de sumar la crisi del model productiu, la crisi de competitivitat que estem patint al sud d'Europa i particularment a les economies espanyola i valenciana. Espero, doncs, i desitge que aquestes quartes jornades d'economia tinguin èxit, perquè m'agradaria acabar subratllant
que així, a la Facultat d'Economia de la Universitat de València, hem sabut canalitzar la reflexió acadèmica cap a la necessària reorientació dels avantatges competitius de les nostres empreses, però també, no oblidem, cap al millor paper que els poders públics democràtics, poden fer per a contribuir a que l'eixida de la crisi siga el més ràpida possible i amb els menors costos socials possibles. Moltíssimes gràcies. Señor Delán. Y ahora tiene la palabra el honorable señor don Máximo Buch, el consejero de Economía, Industria, Turisme y Ocupación de la Generalitat. Querida vicerrectora Clara Martínez, querido decano Vicente Soler, querido presidente de la Fundación Cañada Blanc, Juan Trigo, querido vicedecano, querido José Manuel. También quiero saludar a mi amigo el alcalde de Ljubljana, que nos honra también con su presencia por la vinculación con la Fundación, por supuesto al consejero delegado de Bankia, que también agradecer su presencia aquí, a todos los profesores, a todas las personas que están aquí con nosotros y por supuesto a también los alumnos que nos acompañan y que seguro que tendrán unas jornadas muy interesantes. Gracias a todos y gracias a la Fundación Cañada Blanc por volver a promover estas jornadas que seguro que son muy interesantes y temas a través de las cuales habrá un interesante debate e interesantes conclusiones sobre los retos que tenemos para el futuro, tanto desde el punto de vista de las empresas como desde el punto de vista de la economía y la gestión económica a nivel macroeconómico en general. Ahora mismo nos encontramos, también felicitaros por el premio que os ha dado la facultad, igualmente el decano, y animaros a seguir con estas iniciativas que tenéis de apoyo y de generar foros donde se reflexione y donde se piense sobre los retos de futuro que son muy importantes. Ahora mismo estamos en una situación que yo diría que es positiva, puesto que hay unos indicadores sólidos de recuperación económica. No hemos alcanzado una situación ideal, pero estamos en un proceso de mejora, incluso con algunos indicadores de recuperación más robustos de lo que teníamos previstos hasta ahora, con la Comisión Europea revisando las previsiones de crecimiento hasta el 2,3 y el 2,5 para 2016, también con el consumo mejorando de consumo, el índice de confianza de los consumidores, de hecho ahora, y eso para mí lo que demuestra es que este es un país psicológicamente muy pendular, pues ha pasado al récord de su serie histórica con 99,6. Hemos pasado de la depresión a la euforia en muy poco tiempo desde el punto de vista de consumo. También los datos de la EPA han resultado muy positivos, han habido 100.000 parados menos en la Comunidad Valenciana, que es casi el 20%, más del 20% de la reducción del paro de España. Ha sido aquí en la Comunidad Valenciana. Por tanto, tenemos unos datos positivos que nos hacen al menos ver el futuro con esperanza, aunque para que el futuro sea bueno, como ha dicho el decano, hay todavía muchas cosas por hacer, cambios estructurales, cambios del tejido productivo, que han empezado pero que tienen que seguir la dinámica. No nos podemos dar por satisfechos con lo que hay, porque si no, no tendremos esa tendencia, o esa tendencia tendría peligro de no consolidarse más. Tenemos buenos mimbres en la Comunidad Valenciana, hay un carácter y experiencia emprendedora importante, más superior a la media española. De hecho, el nivel emprendedor está a 1,5 puntos por encima de la media española. Tenemos una tradición de exportadora también más alta que la media española. De hecho, todas las exportaciones están en el 5,5%, es más del doble de la media española. El sector industrial, que era uno de los problemas que teníamos, la desindustrialización. De hecho, durante la primera década, para ser más exactos, desde el 95 hasta el 2007, la industria solo creció, el PIB industrial de la Comunidad Valenciana solo creció un 0,65%, mientras que la construcción crecía y los servicios crecían más del 3% y la agricultura un 2,2%. Crecimiento claramente insuficiente
reflejo de un modelo económico basado en un negocio coyuntural y más especulativo como era la venta de suelo y la construcción en exceso. Porque es bueno que haya construcción y nos alegra ver que la construcción está empezando a despejar algo, y vemos ya hay más licencias de obra, se recauda más por el impuesto de transmisiones también, se está moviendo y eso es una buena noticia. No sería si nuestra recuperación vuelve a basarse en el filón de la construcción. Tenemos que seguir creciendo en industria. En ese sentido, el peso de la industria, incluida la energía, ha pasado del 16,9% en 2010 al 18,9% en 2013, es decir, realmente estamos consiguiendo una reindustrialización. Y en eso también un especial reconocimiento, porque si estábamos consiguiendo que crezca la industria, es sin duda a diversas estrategias, a la estrategia de política industrial 2020, a la estrategia de especialización inteligente CIS3, etc. Y agradecer especialmente a esta facultad y a muchos de los profesores que han colaborado y han tenido un papel muy relevante en el diseño de nuestras estrategias de crecimiento y por tanto pues podéis tener la sensación de que muchas de las cosas que estamos haciendo salen de aquí. Destacar también, siguiendo con tendencia positiva, que tenemos un capital humano muy cualificado, sobre todo universitario, que el valor el decano, pues no solo esta facultad, sino todas nuestras disciplinas, las universidades públicas están generando un capital humano bien formado y sólido para hacer crecer los retos del futuro. Ahora tenemos que desarrollar más, porque estamos todavía en una fase incipiente, los niveles de formación profesional, que son tan importantes como los de la formación universitaria para tener un tejido de capital humano completo y que sea competitivo. Hablar, y además me gusta, porque yo, como sabéis, ahora desde hace 2 años también soy responsable de turismo, hablar del turismo, de la importancia del turismo, en primer lugar como pues, industria que absorbe mano de obra con menos cualificación, que es un sustitutivo de muchas personas trabajadoras en la construcción y que con formación se puede incorporar al sector turístico, aunque también aquí es necesario seguir apostando por una buena formación, porque la calidad del servicio turístico necesita profesionales bien formados. No es suficiente con simplemente personas con baja formación, porque todos los servicios no son satisfactorios. Dicho todo esto, y para ir terminando, lo que sí que quiero insistir es que quedan retos. Supongo que estos días, y seguro que estos días, habrá debate sobre cuáles son los retos y qué es lo que tenemos que hacer. Mi visión es que la Comunidad Valenciana tiene que apostar por una industria intensiva en conocimiento, y para eso necesitamos innovación, necesitamos espíritu emprendedor, necesitamos apertura exterior y necesitamos dimensión. Nosotros estamos satisfechos de los resultados que estamos obteniendo en aumento de innovación, por ejemplo, que ha sido sorprendente porque hace poco conocimos los datos del Instituto Nacional de Estadística del gasto en innovación privado de las empresas en la Comunidad Valenciana, y pasó de algo más de 700 millones en 2012 a 1.200 millones en 2013. Es muy posible y hasta sorprendente que hayamos crecido un 96% en un año. El profesor me mira con cara escéptica, o se han equivocado pero el dato que dice el Instituto Nacional de Estadística es esto, y evidentemente por lo menos marca una tendencia. Yo creo que las empresas están entendiendo que sin innovación no hay futuro, en todos los niveles y en todos los tipos de empresas, hasta los kioscos de prensa, tienen que innovar. Por tanto, tenemos ese reto, tenemos el reto de generar industrias que necesiten un capital humano altamente cualificado para poder ser competitivas, y tenemos el gran reto de la dimensión empresarial, porque existe una correlación entre
entre la dimensión y la intensidad en innovación, la competitividad, la capacidad de internacionalizarse, etc. Entonces, ese gran reto de la dimensión es el que nos va a costar impulsar, porque los empresarios en valencianos, y esto no van a ver empresarios aquí, seguramente será interesante escucharlos, tienen una tendencia a ser bastante individualistas y a no generar mucha agrupación. Sin embargo, el tamaño es muy importante. En ese sentido sí que es bueno ver que estamos viendo la inversión y que los fondos de capital riesgo están volviendo y estamos viendo ya las corporativas en la Comunidad Valenciana. Eso puede contribuir a generar más tamaño. Bueno, termino ya diciendo que agradeciendo de nuevo a la Fundación Cañada Blanc, a la Facultad de Economía que me hayan invitado a este acto, a la inauguración, por supuesto a la vicerrectora que nos haya acompañado hoy también en la inauguración, y sin más desearles que disfruten mucho de estas jornadas y que sean muy productivas. Benvolgut conseller d'Economia, Indústria i Turisme i Ocupació de la Generalitat Valenciana, Masapuc. Benvolgut president de la Fundació Cañada Blanc, Juan López Trigo. Benvolgut degà de la Facultat d'Economia, Vicent Soler. José Manuel, degà de la Facultat d'Economia. Professors, estudiants, representants d'institucions, alcalde, amics i amigues, que heu vingut a aquestes jornades d'Economia i Empresa que es celebren per quart any a la Facultat d'Economia de la Universitat de València, el que demostra l'èxit de les anteriors i que de segur es repetirà en aquesta edició. Agrair, per tant, a la Fundació Cañada Blanc el seu recolzament a les jornades. Primer de tot, i ja ho ha dit el degà, demanar disculpes perquè el nostre rector no ha pogut acompanyar-nos, ja que es troba fora de València en aquests moments, però tots els que m'acompanyen a la taula saben perfectament que els hi té moltíssima estima i que els envia records. M'agradaria mostrar el meu agraïment públic a la Fundació Cañada Blanc, que un any més col·labora amb la universitat, entre altres coses amb aquelles persones que més ho necessiten, mitjançant beques d'estudi per a estudiants excel·lents, però malauradament amb la situació actual sense recursos. En les dues últimes edicions les beques les han obtingut dos estudiants molt brillants de la nostra Facultat d'Economia. De fet, també ho ha recordat el degà, en la passada cerimònia de graduació celebrada al mes de setembre, la facultat va reconèixer aquesta relació atorgant a la Fundació el Premi a la Trajectòria de Col·laboració. Durant aquests 2 dies, professionals i acadèmics de reconegut prestigi en l'àmbit de l'economia i l'empresa crearan un fòrum de debat amb estudiants, professors i públic en general, tractant temes que en l'actualitat tenen màxima rellevància i que estan estretament vinculats a la situació econòmica a Espanya i les seues perspectives, així com des de les claus de l'èxit empresarial. Economistes renombrats com José Sevilla, Paco Pérez, Javier Andrés, Ximo Motos o José Manuel Pastor, els últims amb més, professors, companys i amics, i empresaris com Paco Pons, Amadeo Salvo, Javier Luján, Raúl Rollo i Vicente Sapón, professor de Direcció d'Empreses, també company i amic, estaran amb tots vosaltres en aquestes jornades. La facultat ha preparat un programa complicat, ple d'experts, tant del món acadèmic com empresarial, i per tant difícil d'implementar. Però, com sempre, aquests reptes són assolibles gràcies a l'equip amb qui compta la Facultat d'Economia. Vull agrair a les persones directament implicades, José Manuel i Lluís Aznar, i a totes les que han estat darrere. Com sempre, al personal tècnic, sense el que no hagués estat possible aquestes jornades, d'entre altres a Yolanda Sánchez, Vicente Castillo o Antoni Marín. I sé que m'estic deixant gent, segur, però demane disculpes. La Facultat d'Economia es caracteritza, entre moltes més coses, en la seva gran activitat extraacadèmica,
és com la facultat que nunca duerme. Només aquest mes hi ha 3 grans events als quals s'invita a tots els participants. A banda d'aquestes jornades, els dies 18 i 19 de febrer es organitza a la facultat el Fòrum d'Empleo, el Foro d'Empleo i Emprendiment de la facultat. I els dies 25 i 27 de febrer el Fòrum Universitari Luis Vives. Ens agradaria, perquè jo soc una més de la Facultat d'Economia, que estiguéreu amb nosaltres. Agrair de nou a la Fundació Canya de Blanc i a la Facultat d'Economia per la seva implicació amb la societat i a les persones i institucions que avui ens acompanyen per fer-ho possible. Amb tot això, donem per inaugurades aquestes quartes jornades. Gràcies. Y buenos días, continuamos con la sesión de hoy. Yo simplemente quiero decir, pues en el protocolo no podría hablar, simplemente quería, con el permiso del ponente, pues me queda poco que decir, pero yo quería añadir efectivamente el enorme esfuerzo del personal técnico. Se ha olvidado la vicerrectora algunos nombres, yo quisiera añadir pues Antonio, Alberto, por parte de Yolanda, Fina, Aina,
Vicente Castillo y Catalina Cabrera son las personas que más directamente han colaborado con la organización. Por supuesto también con Luis Aznar, el director de la fundación. Bueno, yo cuando preparamos el programa lo hicimos yo personalmente pensando en los estudiantes. Por tanto, estamos muy satisfechos de que haya tanta presencia de estudiantes en las jornadas. Como hemos dicho anteriormente, las jornadas se articulan en 2 días, organizadas bajo el formato de conferencia y una mesa redonda posterior, y luego acompañada de una mesa redonda de empresarios como Amadeo Salvo, Javier Luján y Félix de Fuente. En ambas sesiones se va a introducir un novedoso sistema de votación en el que ustedes podrán expresar sus opiniones previamente al debate. Antes de la mesa redonda repartiremos unos mandos y ustedes votarán sobre unas cuestiones que les vamos a plantear. Esto pensamos que va a hacer de los debates mucho más participativos. Esperemos que funcione, porque siempre ustedes saben que la tecnología nos puede dar muchas sorpresas. Esperemos que funcione. Y tras esta breve introducción, pues voy a presentar al ponente, el consejero delegado José Sevilla. El año pasado contamos con José Manuel González Páramo, consejero delegado del BBVA, y hoy tenemos a un consejero delegado de Bankia. Ustedes pensarán que capacidad de organización, que bien lo pensamos, pues la verdad es que ha surgido por casualidad, y la verdad es que ha quedado bastante bien. Es una magnífica idea. Intentaremos repetirlo al año que viene. Por tanto, hemos tenido a 2 representantes de las dos de las entidades financieras más importantes de España. Les voy a contar brevemente el extenso currículum, resumen del currículum de José Sevilla. José Sevilla es consejero delegado de Bankia, entidad a la que se incorporó en mayo del 2012. Asimismo es miembro del Consejo de Administración de Banco Financiero y Ahorros, y anteriormente desempeñó distintos cargos de responsabilidad en BBVA. Fue director general de riesgos y miembro del comité de director del área de presidencia y de la división de estrategia y finanzas de América en BBVA y consejero de BBVA Bancomer. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por CUNEF e inició su carrera profesional en el ámbito de la banca de inversión, trabajando en Merrill Lynch y en FG Inversiones Bursátiles. Hoy nos va a dar una conferencia titulada Sistema Financiero Español y Unión Bancaria. Como ustedes saben, la Unión Bancaria acaba de iniciar su andadura y pensamos que va a tener un efecto positivo, que es uno de los efectos positivos que puede haber tenido la crisis económica y financiera. Tiene muchas ventajas, supongo que las va a destacar en su ponencia, y sobre todo estas ventajas pensamos que van a ser más acusadas en países como España, que tiene un mayor riesgo soberano y cuyas empresas tienen mucha dependencia del crédito bancario. A buen seguro que nos explicará qué es una unión bancaria. Yo se lo pido porque como hay muchos estudiantes entre el público, muchos de ellos seguramente no sabrán lo que es, pues que aclaremos a qué se refiere con ese concepto y cómo está, y que nos aclare como si el sistema bancario está preparado, el sistema bancario español está preparado para hacer frente a ella, y sobre todo el caso particular de su entidad de Bankia. Yo le dejo, me siento en la primera fila para escucharle y empiezo a hablar. Muchas gracias. Muy bien, en primer lugar y antes de todo, dar las gracias a la Fundación Cañada Blanc y a la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia por invitarme a estas jornadas. Estoy encantado de estar aquí con vosotros. Son las 10 y 18. Vamos con 18 minutos de retraso, lo cual me alivia tremendamente, porque tenía el difícil reto de llevar esta reunión hasta las 11:30 y ahora ese reto me parece un poquito más accesible. Tengo una presentación que va un poquito de lo general a lo particular. Entonces vamos a tratar de cubrir diferentes aspectos y bueno, me gustaría también, por supuesto, pues hacerla en un tono informal y tratar de que lleguemos todos a las 11:30 a ser posible despiertos. Eso es un objetivo en sí mismo, ¿de acuerdo? Bien. Los temas que quería tocar en esta presentación es, bueno, pues por una parte esto de la Unión Bancaria Europea, que es, tampoco me quería alargar mucho en esta parte, porque, bueno, insisto, es relativamente genérica. Ver qué ha hecho el sector financiero español, en qué medida el sector financiero español ha hecho los deberes, se ha preparado para la Unión Bancaria Europea. Comentar algún aspecto que me parece clave de las ventajas que podemos percibir todos, o que deberíamos empezar a percibir todos de la Unión Bancaria Europea, como es el cambio en las condiciones del acceso al mercado del crédito, en qué medida el crédito fluye o no fluye, en qué medida las condiciones crediticias mejoran o no mejoran con la Unión Bancaria Europea.
Europea. Y por último quería hablar algo de qué hemos hecho en Bankia, qué ha hecho Bankia durante este periodo de tiempo también, en qué medida hemos hecho los deberes y cómo estamos ahora mismo en este nuevo entorno que para todas las entidades financieras supone la Unión Bancaria Europea. Bien, por lo tanto vamos un poco de lo general, si me permitís, a lo particular. Así que empezamos, la andadura. Bueno, la Unión Bancaria Europea, como decía, no me voy a alargar mucho en esta parte, pero la Unión Bancaria Europea es una realidad que ha empezado a andar ya, que ha empezado a funcionar, que se basa en 4 pilares. Por una parte, lo que hemos llamado el Código Normativo Único, esto es una tradición del Single Rule Book, perdonadme porque aunque intenta quitar todos los palabras de la presentación, seguro que se me han quedado algunos, porque hoy en día en banca, si no manejas aquí los palabras estos, estás perdido. Cada día nos surge un nuevo término y unas nuevas siglas. Bien, pero en definitiva esto es un código único normativo para todos los países de Europa que hemos ido implementando en los distintos países, básicamente las directivas de solvencia, un tratamiento único, un tratamiento homogéneo de la solvencia de entidades bancarias, del capital, de la resolución de las entidades, cómo actuar y cuáles son los criterios que hay que seguir en caso de que una entidad entre en crisis y cómo se soluciona y solventa la crisis de una entidad financiera. Pensemos que las entidades financieras tienen una peculiaridad y es que en definitiva gestionamos los ahorros de los particulares, los ahorros de las empresas, los ahorros de las economías en cada país, y por lo tanto si una entidad financiera tiene dificultades, tiene problemas, pone en peligro, pone en riesgo los ahorros de miles y miles de personas. Y por lo tanto es importante, y la crisis financiera internacional lo ha puesto en manifiesto, que tengamos un esquema, que las autoridades tengan un esquema claro de actuación en caso de que una entidad financiera tenga dificultades. Y también la directiva sobre el Fondo de Garantía de Depósitos Europeo. Bien, aparte de esto ya se ha ido implementando y a finales del año pasado, quizá a principios de todos los países hemos ido adaptando nuestra normativa, todos los países europeos, para contemplar normas comunes en estas materias. Y aparte de eso, hay 3 grandes piezas que conforman la Unión Bancaria Europea. El mecanismo único de supervisión, eso que en español tiene ese nombre tan divertido de MUS, pero si hay algún estudiante por ahí despistado, que sepa que el MUS de los bancos no tiene nada que ver con el otro, que es mucho menos divertido. ¿Esto qué significa? Que el Banco Central Europeo tiene el mandato, desde el 4 de noviembre del año pasado, de supervisar, de ser el supervisor único de las entidades financieras en Europa. Y por lo tanto los bancos centrales o los supervisores locales en cada país, en el caso de España, el Banco de España, transfieren esas competencias supervisoras, la capacidad de inspeccionar las entidades financieras a Frankfurt, al Banco Central Europeo. Y esto ya empieza a funcionar, y los bancos ya estamos trabajando y estamos despachando y estamos reportando nuestras informaciones al Banco Central Europeo, que se ha organizado con una playa de inspectores. Nos han ido otras casi 1000 personas de distintas nacionalidades, muchos españoles, muchos de origen del Banco de España, a trabajar en el nuevo organismo de inspección o de supervisión de las entidades financieras. La otra pata de la Unión Bancaria Europea sería el mecanismo único de resolución. Es un organismo que ya se ha creado, que tiene una semana de vida, una cosa así, que ha empezado a funcionar ya, que es el mecanismo, es la autoridad que tiene las funciones de precisamente definir qué se hace y cómo se hace en caso de que un banco o una entidad financiera tenga una crisis, entre en dificultades. Y ese mecanismo único de resolución, insisto, está ya nombrado y está empezando a andar. Va a tener una dotación de hasta 55.000 millones de euros, como veis ahí, que se irá haciendo con cargo a los distintos países, de manera que en caso de que una entidad necesite ser rescatada, necesite ayudas, necesite, porque insisto, porque entran en dificultades, haya un fondo europeo, formado por todos los europeos, que pueda rescatarla, por supuesto luego con las condiciones que se le impongan, etcétera, etcétera, pero que de alguna manera dé seguridad a los depositantes de que cualquier entidad europea, si tiene dificultades, va a tener un soporte europeo, no un soporte nacional en su rescate. Bien, y la tercera pata sería un sistema de garantía de depósitos, un fondo de garantía de depósitos europeo que cumpla las mismas funciones que cumplen hoy los fondos de garantía de depósitos nacionales, que
cubren hasta los primeros 100.000 euros de los depositantes, pero de nuevo con respaldo europeo, no con respaldo local. Y en definitiva, todo esto lo que busca es que los bancos europeos, un banco portugués, un banco italiano, un banco español, un banco francés, al final no estén respaldados solo por sus países de origen, por la fortaleza que pueda tener el Estado español, o el Estado portugués, o el Estado italiano, sino que realmente estén respaldados por Europa en su conjunto. Y podamos hablar de que los bancos europeos, aunque tengan nacionalidades diferentes, o tengan orígenes diferentes por países, tengan un auténtico respaldo europeo. Y esto es importante, porque recordar que en la crisis que hemos tenido en los países desarrollados, en Estados Unidos y en concreto en Europa, bueno, pues es casi un tema pues muy relevante, en la medida en que los bancos que han tenido dificultades en cada país han tenido que recibir ayudas públicas. Esas ayudas públicas las han puesto los estados, cada uno de los estados, y en la medida en que esas ayudas públicas pudieron ser en algún momento muy relevantes, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Irlanda, pues lógicamente contamina al riesgo soberano, contamina a la credibilidad del propio tesoro o del propio Estado, y por lo tanto se producía este círculo vicioso entre pues el sistema bancario y los soberanos o la deuda pública de cada uno de los países. El paraguas europeo lo que pretende es aislar, romper ese círculo vicioso y de alguna manera, como decía antes, dar un respaldo europeo a cada uno de los bancos nacionales. Por lo tanto, la unión bancaria, ¿qué ventajas tiene desde un punto de vista más práctico? Pues la unión bancaria implica, primero, pues una mayor estabilidad financiera, implica también una mayor confianza por parte de los mercados, por parte de los inversores, que ven que estas entidades tienen un respaldo europeo, implica, y es la parte que luego quería desarrollar un poquito más despacio, una mayor convergencia, una gran convergencia en las condiciones crediticias en cada uno de los países. Si los bancos están todos respaldados por Europa y tenemos en Europa la misma materia prima de los bancos, que son los tipos de interés y la moneda, por lo tanto el acceso al crédito, las condiciones crediticias deberían igualarse y por supuesto implica pues una mayor seguridad para los depositantes. Y como ponemos aquí abajo, pues es una condición necesaria para alcanzar la unión económica. Esa unión económica en Europa, que bueno, por otra serie de motivos y por otra serie de cuestiones, pues probablemente no ha podido avanzar mucho durante la crisis, y ha habido discrepancias pues, importantes sobre cómo abordar el problema de la deuda pública de los países de Europa, mutualización, no mutualización, etcétera, etcétera, y esa vía que ha avanzado poco, sin embargo, por la vía de la unión bancaria se está avanzando. Y la unión bancaria, pues hoy diría el elemento más importante de cohesión para esta unión económica en Europa. Bueno, estos grandes rasgos es lo que significa la unión bancaria, y como yo creo que se puede entender fácilmente, para los ciudadanos, para la sociedad, tiene unas ventajas claras, pero también para los bancos, si lo miramos desde mi punto de vista, tiene unos retos relevantes, porque cambiamos el terreno de juego de ser un terreno de juego local, de ser un terreno de juego español, a ser un terreno de juego europeo, con supervisores nuevos, con reglas nuevas, con normativas que emanan desde Europa. Y en ese sentido, bueno, pues me parecía que era bueno repasar y coger un poquito de perspectiva sobre cómo ha evolucionado el sistema financiero español, pues eso, en los años previos a la entrada en la Unión Bancaria Europea. Y yo creo que cuando tomamos un poquito de perspectiva, y espero que se vean estas referencias, en los últimos 5 años, desde 2009 al 2014, a septiembre o diciembre de 2014, depende del gráfico, pues realmente es verdad que ha habido una profunda transformación del sistema financiero español. Seguro que se podría haber hecho de otra forma, que se podría haber hecho mejor, que a lo mejor se podría haber hecho, no sé si más rápido, pero cuando miramos los últimos 5 años han sido realmente una transformación profundísima del sistema financiero español, que como luego comentaremos, yo creo que ha ido más allá de lo que han hecho o de lo que se ha hecho en otros países. Y creo que estas cosas también es bueno ponerlas en perspectiva, porque si no a veces pues tendemos un poquito a autoflagelarnos y mirar más las cosas que han salido mal, que a veces los logros que también se han convertido, no se han conseguido en este proceso. De manera muy sintética, ¿qué ha pasado en estos últimos 5 años en el sistema financiero español? Bueno, ha habido un proceso de concentración muy importante, de fusiones y integraciones de entidades,
Hemos pasado de 50 entidades financieras relevantes en el año 2009 a 13 entidades financieras, y es posible que este número pues, todavía tenga el recorrido a la baja durante los próximos 1, 2 o 3 años. Se ha fortalecido la solvencia de las entidades financieras, el ratio de core capital, enorme, y el palabrejo de estos, pues cómo se mide el capital en banca. El ratio de core capital ha aumentado bastante, del 8% que tenía al 11,6%, que en términos de capital es una cifra relevante, y además se ha aumentado el capital en mitad de una crisis muy importante que ha tenido este país, que ha implicado provisiones y en algunos casos pérdidas relevantes para las entidades. Por tanto, se ha hecho un esfuerzo muy importante de limpieza, de sanidad de los balances, y además se ha conseguido aumentar el nivel de solvencia de las entidades. Desde el punto de vista de estructura de negocio, luego lo comentaremos también, los bancos españoles arrancábamos en el año 2009 con una estructura de balance algo descompensada, yo diría que bastante descompensada. Los bancos españoles tenían pues este ratio de crédito sobre depósitos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que los bancos tenían 194 de créditos y solo 100 de depósitos que financiaban esos créditos, y los otros 94, ¿cómo se estaban financiando? Los otros 94 se estaban financiando básicamente en el mercado exterior, se estaban financiando en los mercados mayoristas. Y por lo tanto, esos mercados mayoristas, que en los años de bonanza eran unos mercados mayoristas estables, líquidos, que proveían liquidez de manera abundante, cuando llega la crisis de liquidez, la crisis se retraen y generan dificultades muy importantes de liquidez, cómo financiar esos 194 de créditos, y en concreto cómo financiar esos 94 que están financiados con financiación mayorista, bueno, pues con depósitos. Esa estructura de depósitos, como veis ahí, se ha vuelto más conservadora, se ha vuelto la dependencia de los mercados exteriores se ha reducido mucho, y probablemente, bueno, pues a lo largo del año 2015 continuará mejorando, si lo miramos desde el punto de vista de estructura de balance. Y ahora voy a comentar con un poquito más de detenimiento en términos de capacidad. El sistema financiero español ha hecho un ajuste de capacidad muy importante. Ha cerrado oficinas, ha reducido el número de oficinas, luego lo veremos con algo más de detalle. Entre 2009, el pico del número de oficinas fue 2008, entre 2009 y el 2014 se han cerrado 11.800 oficinas, que como veis es una cantidad muy importante, y también ha reducido plantilla, 51.000 empleos menos. En números redondos, el sistema financiero español ha reducido un 25% la capacidad instalada que tenía en el año 2008-2009, una cuarta parte. ¿Por qué? Bueno, pues porque el sistema financiero, luego lo veremos, el crédito, el negocio, se ha reducido en paralelo durante estos años como resultado de la crisis. Y por lo tanto el sistema financiero pues, ha actuado con normalidad en un mercado donde se produce un exceso de capacidad instalada, pues es lógico, y ese proceso de concentración ha llevado a reducir, insisto, capacidad instalada. No es nada muy diferente de lo que hace un empresario normal, cuando ve que, bueno, pues que tiene varias fábricas y que la demanda del país se ha reducido, y bueno, pues tiene que tomar la decisión de cerrar una de las fábricas porque no tiene capacidad, no hay demanda para la capacidad instalada que tiene. Yo creo que eso en el sistema productivo español, pues en algunos sectores se ha hecho y se ha tenido que hacer, y esos procesos siempre son dolorosos, de ajustarse a la realidad. Puede haber algún sector que todavía esté dependiente de algún recorte en capacidad instalada, pero es importante adaptarse desde un punto de vista de estructura a las nuevas dinámicas del sector. Fijaros, cogiendo un poquito de perspectiva, creo que es bueno poner de relieve lo que ha ocurrido en España, en el sistema financiero español, comparándolo con otros sistemas financieros desarrollados, que básicamente han sido los que han sufrido pues, esta gran crisis internacional que arrancó allá por el año 2008 en Estados Unidos con las famosas subprime, que ya parece que lo tenemos en el olvido, pero fue cuando empezó todo esto a funcionar, ¿no? Y en el cuadro de la izquierda tenéis lo que en banca utilizamos mucho como indicador, que es el ratio de eficiencia, el ratio de costes sobre ingresos. Esto es muy sencillo. Por cada 100 de ingresos que tiene una entidad financiera,
qué porcentaje destina a los costes, a pagar salarios, a pagar la luz, a pagar los alquileres de las oficinas, los costes de explotación, ¿de acuerdo? España, Europa y Estados Unidos en esta crisis, en estos 5 años largos de crisis, hemos deteriorado, hemos reducido la eficiencia, bueno, en la medida en que es algo probablemente esperable en un contexto, si queremos, recesivo, ¿no? Fijaros que España sigue manteniendo unos indicadores de eficiencia mejores que lo que serían los comparables en Estados Unidos o en Europa. Por cada 100 euros que ingresa un banco español solo dedica gastos 48,5 euros, mientras que los bancos americanos, europeos, destinan 65 o 60 euros a gastos. Por tanto, les queda un margen de explotación más reducido. Fijaros que más o menos en los 3 ámbitos se han perdido como 5 puntos de eficiencia. Hoy los bancos son menos eficientes, si me permitís la expresión, de lo que le eran hace 5 años. Pero si veis en el gráfico de la derecha, esto se ha producido por motivos diferentes. En Estados Unidos, la banca americana ha sido capaz de mantener el nivel de ingresos que tenía al principio de la crisis y, por lo tanto, el ajuste que ha hecho en costes ha sido pues, prácticamente inexistente. En la zona euro, en Europa en su conjunto, ha habido una moderada caída de ingresos y una ligera caída de costes. Y en España, como espero que se pueda intuir, al menos en las transparencias, se ha producido una caída importante de ingresos por parte del sistema financiero español, pero veremos esa reducción de tamaño que se ha producido del negocio bancario, y eso ha tenido que llevar aparejada una caída de costes importante. Yo creo que esta idea se ve casi mejor en esta transparencia, donde si tomamos como base el año 2009, como base 100, vemos la evolución del número de empleados de los bancos del sistema financiero americano, de la zona euro en su conjunto y de España. Y vemos cómo en números de empleados el proceso de ajuste de plantilla que ha hecho el sistema financiero español ha sido significativamente superior al americano, que prácticamente no ha ajustado capacidad, no ha ajustado plantilla, y muy superior al esfuerzo medio que se ha hecho en Europa, ¿no? Y lo mismo si lo vemos en términos de oficinas. La reducción en términos de capacidad instalada en número de oficinas, y por lo tanto ha sido muy superior en España que en Estados Unidos o en Europa. Por lo tanto, en España hemos hecho un ajuste importante en términos relativos e importante en términos absolutos. Y así tenéis algunos gráficos que ilustran pues este hecho, ¿no? La variación del número de oficinas bancarias en España y la variación del número de empleados. Y ahí podemos ver que hoy la plantilla del sistema financiero español, pues habría que irse un poco atrás, a antes del año 2000, para encontrar un año en donde estuviera igual. Estamos muy por debajo del número de empleados de lo que estamos en el año 2000, y lo mismo en oficinas. Y abajo tenéis, que a lo mejor no se ve muy bien ahí en la transparencia, pero lo que han hecho durante estos mismos años, de 2008 al 2013, los países de nuestro entorno. La barra verde, ya sabéis, verde de color banquia, es España, y las otras barritas son el resto de países de Europa. Y ahí veis un poco la comparación en términos relativos de las oficinas que han hecho, pues en países, no sé, como Italia o como Francia, por coger un poco los comparables, que los tenéis ahí cerca de España y nosotros. Por lo tanto, un ajuste en términos absolutos muy importante, pero en términos relativos muy destacable. En España hemos ajustado bastante la capacidad instalada, la capacidad productiva de nuestro sistema financiero, y eso, pues de alguna manera, creo que va en la línea de hacer esos deberes para prepararnos para un entorno, más complicado o diferente, ¿no?, de la Unión Bancaria Europea. Me parecía también interesante este cuadro, que es un poco el resultado del anterior, la combinación de lo que veíamos antes, ¿no? Oficinas por cada 1000 habitantes. Fijaros que en España estábamos pues, en una oficina por cada 1000 habitantes, y hemos bajado a algo por debajo de 0,7, todavía estamos por encima de la media europea. Tampoco es un objetivo de la media europea. Es verdad que el sistema bancario español siempre ha sido más denso en oficinas, con mayor capilaridad, oficinas que son en número mayores, pero que suelen tener una cantidad de empleados por oficina menor que las oficinas comparables en Alemania, que son más grandes, pero menos oficinas. Yo creo que
si miramos productividad de un sistema financiero, es más relevante ver los empleados. ¿Cuántos empleados necesita? Porque al final, como es lógico, el coste más relevante para una entidad financiera es el coste de personal, ¿no? ¿Qué costes de personal, qué empleados necesita un sistema financiero en un país para funcionar, para dar servicio a los consumidores, a los clientes? Y fijaros que en España también, lógicamente, se ha producido una caída muy importante de empleados por cada 1000 habitantes. Hoy 1000 habitantes en España sufragan, o de alguna manera tienen que asumir el coste de 4 empleados bancarios para tener servicios financieros, para tener un sistema de pagos eficiente, para tener un sistema de fondos de inversión donde invertir, para recibir crédito, etc. El sistema financiero español nos cuesta por cada 1000 habitantes 4 empleados bancarios. 1000 habitantes alemanes tienen que pagar 8 empleados bancarios, ¿vale?, para recibir los mismos servicios. Es más, yo diría que peores servicios, porque a veces, bueno, pues lógicamente siempre criticamos a los bancos, pero cuando alguno ha tenido la experiencia de salir por ahí fuera, ir al Reino Unido y pedir una tarjeta de crédito, una cuenta corriente, etcétera, etcétera, ya os aseguro que lo de aquí no vamos, os parecería el paraíso bancario, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el sistema financiero español ha hecho un proceso de ajuste importante, y ese proceso de ajuste nos ha llevado a tener unos ratios de productividad pues yo creo que muy superiores. Estamos hablando de la mitad en términos proporcionales que Alemania en cuanto al uso de empleos de recursos. Y esto es importante porque en la medida en que los gastos de transformación, los gastos de explotación de un sistema financiero sean menores, eso significa que los bancos deberían ser capaces de ofrecer mejores condiciones, mejores diferenciales, mejores márgenes a sus clientes. Luego hablaremos un poco sobre ese tema también. Bueno, en términos de productividad lo podemos ver también así. Lógicamente la productividad ha aumentado. El sistema financiero español hoy gestiona más activos por oficina y más activos por empleado de lo que gestionaba antes. Bueno, esto es una consecuencia relativamente normal de lo que teníamos antes. Y de nuevo volvemos a nuestro famoso ratio de eficiencia, los costes sobre ingresos y la comparación con Europa. El ajuste que ha hecho el sistema financiero español le ha permitido seguir manteniendo posiciones de liderazgo en términos de eficiencia. Y como no podía ser de otra manera, bueno, pues países como veíamos antes, por fijarnos en Alemania. En Alemania lo tenéis 1, 2, 3, 4, el cuarto empezando por la izquierda. En Alemania el ratio de eficiencia es superior al 70%, y por cada 100 euros que ingresa un banco alemán gasta 72 euros en pagar a sus empleados, en pagar los gastos de explotación. En España ese ratio se sitúa en el 50%. Eso es una ventaja enorme en términos de competitividad entre una entidad financiera española y una entidad financiera alemana. Es verdad que alguien puede preguntarse, entonces los problemas, ¿por qué los hemos tenido los bancos españoles y no los alemanes? Es una pregunta un poco diferente, y yo creo que ahora cuando hablemos del crédito probablemente se entenderá mejor, pero es verdad que los bancos españoles hemos tenido problemas desde el punto de vista de morosidad y problemas pues, más relacionados con el crecimiento probablemente desaforado del crédito, como luego veremos en una serie de años, pero el fondo, la estructura productiva de la sistema financiero español es bueno, es eficiente, y yo creo que esto es un tema, es una idea que me parece que es bueno que nos quedemos en la cabeza. A ver, que yo solo a las 11:30, pero no voy a decir que luego me pase. Bueno, esta transparencia es un poco más complicada, necesita por lo menos un minuto de reflexión, así que os lo pido, luego tengo otra y ya se acaba. El resto son todas bastante sencillas. Fijaros que el sistema financiero español ha hecho un esfuerzo muy importante en términos de ajuste, en términos de capacidad, en términos de concentración, ¿de acuerdo? Se empiezan a ver ciertos resultados, los beneficios están volviendo a mejorar, la morosidad se está reduciendo, y esto parece que un poco, bueno, que se le ve luz al final del túnel. Y lógicamente la gran pregunta que se hace en las entidades financieras ahora es, bueno, ¿en qué medida en un entorno normalizado, una vez que estamos sorteando la crisis y superándola, bueno, pues qué rentabilidad puede obtener mi negocio
en el nuevo contexto pues, digamos europeo. Un nuevo contexto europeo caracterizado por tipos de interés extremadamente bajos, tipos de interés cero. Incluso ya sabéis que en algunos tramos cortos tipos de interés negativos. En un entorno de tipos de interés cero, cómo se gana dinero en bancos, ¿vale? Recordar, bueno, tradicionalmente pues era un negocio que podía parecer muy sencillo. Cuando los tipos de interés estaban al 5, al 6, al 8, al 10%, ¿vale? Pues tomar depósitos más o menos baratos y bueno, pues, generaba un potencial y era casi jugar a balón parado. Cuando los tipos de interés están al 0%, bueno, pues lógicamente remunerar el ahorro es difícil, y luego hablaremos también de eso, y la única manera que tienes de conseguir un diferencial, de conseguir un margen, es dando crédito. Bien, en ese entorno, por lo tanto, las cosas se ponen pues, más retadoras, por utilizar una palabra, si queréis, un poco cursi, más difíciles, se vuelven. Y hay una cierta sensación, o podemos tener una cierta sensación de que has hecho un esfuerzo tremendo, esto es como una capa de estas del Tour de Francia, que estás ahí subiendo el puerto y ya ves la pancarta que parece que pone meta, y cuando te acercas, en vez de meta pone faltan 50 kilómetros más, ¿no? Pues un poco de esto, algo de esto hay, Ha habido una travesía del desierto importante y ya cuando parece que estás saliendo te dicen, oye, y ahora tipo de interés cero, ¿vale? Y eso te complica las cosas porque se intuye, ¿no? Que con tipos de interés tan bajos los bancos tenemos dificultades para generar rentabilidad. Para generar rentabilidades que empaten al menos, y a ser posible que superen el coste de capital que piden los accionistas por invertir en cualquier proyecto, en este caso en un proyecto bancario. Si hoy situamos el coste de capital de una entidad financiera en torno al 10%, por simplificar, ¿cómo consigo rentabilidades sobre recursos propios, lo que llamamos el ROE, que por lo menos alcancen ese 10%? Y fijaros, yo aquí he supuesto unos números, estos son números sobre activos ponderados por riesgo. En banca tenemos los activos totales, que es, bueno, pues los que hay en el balance, ¿de acuerdo? Y luego utilizamos una terminología que son los activos ponderados por riesgo, que son, bueno, pues una especie de compresión de los activos, unos activos, digamos, condensados, que lo que tratan es de capturar, bueno, pues precisamente aquellos activos que tienen, digamos, cierto riesgo. Ahí se quita, bueno, pues el riesgo soberano, o los activos soberanos se supone que tienen riesgo cero, etcétera, etcétera. Y bueno, son, digamos, unos activos que representan mejor la capacidad de generar negocio y obtener beneficios de las entidades financieras. Tienes cajas, tienes pues, una serie de activos que no son productivos, pues no generan rendimiento. Bueno, no hace falta ser muy sofisticados. Sabemos que son activos, aunque ya digo que son activos activos ponderados por riesgo. Hoy un banco bueno, como pongo ahí, genera un margen financiero, la diferencia entre lo que paga por sus depósitos y por sus fondos y lo que cobra por el crédito de 3 puntos sobre activos ponderados por riesgo. La diferencia entre activos ponderados por riesgo y activos totales más o menos habría que multiplicar por 2. Los activos ponderados por riesgo en un banco aproximadamente son el 50% de sus activos totales. O sea, que si lo quisiéramos hacer por activos, pues habría que dividir entre 2 esas cifras. Esos activos totales el 1,5. Genera comisiones y otros ingresos equivalentes a 1,2 en porcentaje. Bueno, un banco bueno hoy puede generar o puede alcanzar un margen bruto, que serían esos ingresos totales que decíamos antes, unos ingresos de 4,2. Fijaros que si un banco tiene unos costes de explotación del 2,2 sobre activos ponderados por riesgo, y abajo, perdonadme abajo de todo este gráfico pongo el cost to income, de la manera que se dice en inglés, el ratio de eficiencia, costes sobre ingresos. Un banco bueno tiene un ratio de eficiencia del 52% y por lo tanto tiene 2,2 de costes sobre 4,2 de ingresos o de margen bruto, generaría un beneficio antes de provisiones del 2%, con un coste del riesgo, digamos en banca, las provisiones que tengo que hacer para mi cartera crediticia como un porcentaje de la cartera crediticia. Yo sé que todos los años voy a perder un trocito de los créditos que he dado. Si ese trocito es del 0,5%, hoy todavía los bancos estamos con costes de riesgo superiores, haciendo provisiones superiores a este 0,5%, pero se supone, esperamos, que una vez que la crisis se supere y se normalice la situación económica, el coste del riesgo medio en un ciclo económico largo debería estar en torno a estos 50 puntos básicos, ¿no?
Bueno, pues con eso se generaría un beneficio entre impuestos de 1,5 sobre activos y un beneficio neto sobre activos ponderados por riesgo, es otro palabrejo, el RORWA, beneficio neto sobre activos, el ROA de toda la vida, del 1%. Fijaros que el negocio bancario, un banco bueno, en un entorno estabilizado, aspira a conseguir una rentabilidad sobre activos del 1%. Rentabilidades muy pequeñitas, y esas rentabilidades pequeñas, con una estructura de capital determinada, te permiten apalancar ese ROA y conseguir una rentabilidad sobre recursos propios superior. Ahora lo comentaremos. Bueno, lo comentamos ya. A la derecha lo tenéis, el ROE, la rentabilidad sobre los recursos propios de una entidad financiera, depende de su rentabilidad sobre activos, del 1%, como hemos visto en este caso, y del nivel de apalancamiento, del nivel de recursos propios que tenga una entidad. ¿Qué está pasando después de la crisis financiera? Bueno, pues después de la crisis financiera, de que han caído bancos en todo el mundo, grandes mitos han caído en esta crisis, hay un consenso por parte de todos los reguladores bancarios mundiales que la única manera de protegernos frente a otra crisis es pedirle a los bancos que tengan más capital, que tengan más recursos propios. Y toda la normativa internacional está permanentemente evolucionando en cómo pedimos más recursos propios y además diría que incluso de algunas formas un poco ya rocambolescas de cómo obligar a los bancos que trabajen con estructuras de apalancamiento más conservadoras, de apalancamiento financiero, en definitiva que trabajen con más recursos propios, con más capital. Trabajar con más capital significa menos apalancamiento financiero y significa que por lo tanto para una rentabilidad sobre activos tengo menos apalancamiento financiero, tengo una rentabilidad sobre recursos propios más baja. Bueno, ahí tenéis un cuadrito, lo que viene es a explicar que dado un nivel de core equity, y perdonad, insisto, cuando sacáis esta transparencia ya no, esto seguro es más suave, luego resumimos las dos ideas importantes de esto. Para un nivel dado de core equity tier 1, perdonad, pero es como se llama así, el ratio de capital de los bancos, en definitiva, si el ratio de capital que se me pide es el 10%, o el ratio de capital que se me pide es el 12,5%, fijaros que estamos hablando de este nivel de matiz, entre el 10 y el 12,5%, pues lógicamente con un mismo nivel de rentabilidad sobre activos, el ROE, la rentabilidad sobre recursos propios que tiene un banco, es inferior, en función de que el ratio de capital sea más alto y por lo tanto se pidan más recursos propios. Y en definitiva ahí tenéis una combinación de cuáles serían los ROEs o la rentabilidad sobre recursos propios a largo plazo para un banco que genera una rentabilidad sobre activos del 1 o una rentabilidad sobre activos del 1,5%. Fijaros que medio punto en rentabilidad sobre activos genera diferencias tan importantes en ROEs como del 10 al 15% o del 8 al 12%. En definitiva, vamos a un mundo donde los reguladores piden más capital a los bancos y nos llevan a movernos hacia la parte de la derecha del cuadro derecho, ¿de acuerdo? Y si nos tenemos que mover a ese mundo para sacar ROEs por encima del 10%, tenemos que ser capaces de mejorar los ROAS, las rentabilidades sobre activos que estamos obteniendo o potencialmente podemos obtener. Y eso significa que en el cuadro de la izquierda deberíamos movernos de la izquierda a la derecha, abajo del todo, del 1 al 1,5. Las palancas para moverse de la izquierda a la derecha en ese cuadro son pocas, porque en un entorno europeo, con unos márgenes que luego veremos básicamente iguales para todos los países, la capacidad de mejorar tus márgenes como porcentaje de activos es muy reducida y las únicas palancas que tienes para actuar, como veis ahí, son los costes de explotación, mejorar tu ratio de eficiencia abajo del todo, bajar del 52 al 40% y mejorar también a largo plazo tu coste de riesgo. Fijaros que pequeñas reducciones porcentuales de los gastos de explotación y del coste de riesgo te llevan a aumentar la rentabilidad del 1 al 1,5%, que así dicho parece muy poco, pero fijaros que en banca todos los números van de ajuste muy fino. Estamos todo el rato trabajando con cifras donde los segundos decimales cuentan. Los segundos decimales cuentan en este negocio. Conclusión de todo este rollo, que eso soltaba en esa transparencia. En un entorno de mayor requerimiento de capital, los bancos tienen dificultades para sacar rentabilidades sobre recursos propios que empaten, como decíamos antes, el coste del capital, y eso nos obliga a los bancos a seguir trabajando en cómo optimizar nuestra cuenta de resultados, cómo ser más eficientes, porque insisto, en este entorno o
o mejoras tu eficiencia, mejoras tu rentabilidad, en definitiva, o acabas siendo un negocio no sostenible. Fijaros que el debate sobre los recursos propios de una entidad financiera es un debate con angustia. Lleva desde la crisis para arriba, para abajo, cuál debería ser el ratio de capital óptimo que debemos situarle a un banco para que viviéramos tranquilos. Los ratios de capital en Basilea, que esto empezó en el año 61, pues un grupo donde se reúnen los distintos países para llegar a acuerdos sobre ratios de capital de entidades financieras. El paradigma en Basilea siempre fue pues, un ratio de capital del 8%. Este 8%, como veis, está evolucionando hacia los 10, 12%. Se están pidiendo ratios de capital más elevados. En el Reino Unido hace 2 o 3 años se encargaron un informe a unos expertos, serían profesores, no tan buenos como los de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia, pero bueno, también serían buenos. Y les pidieron que hicieran un informe sobre, oye, ¿cuál es el nivel de capital que tiene que tener un banco para que todos durmamos tranquilos? Pusieron a trabajar y llegaron a la conclusión de que ese ratio tenía que ser el 50%. Claro, efectivamente, con el 50% de capital todos dormimos tranquilos, pero para sacar un ROE del 10% con un ratio del 50% de capital necesitaríamos una rentabilidad sobre activos aproximadamente de 5 puntos enteros. 5 puntos después de impuestos, después de provisiones, después de gastos. Con lo cual, bueno, pues tendríamos que dar los depósitos a lo que fuera, al 1% y cobrar por el crédito el 10, el 12, el 15%. Tendríamos que manejar un margen financiero de 15 puntos para que eso funcionara. Para que la cuenta, daros cuenta que, por lo tanto, tenemos un conflicto, ¿no? Entre cuanto más capital le pide a las entidades, más cómodo dormimos todos, pero para que ese capital sea rentabilizado al coste de capital, pues los bancos tienen que generar márgenes más amplios. Y generar márgenes más amplios lo único que significa es que tengo que trasladarle a mis clientes diferenciales más elevados. Necesito un diferencial más grande entre lo que pago y lo que cobro por los depósitos y por los créditos. No sé si se ve esa idea. En definitiva, ponemos un ratio de capital a los bancos y al mes siguiente pagamos la economía. Porque... Bien, dicho eso, yo creo que el sistema financiero español ha hecho cosas notables y me parece que es bueno ponerles de relieve. Insisto, seguro que se pueden criticar muchas cosas y que se pueden sacar errores y, por supuesto, nos podemos fustigar porque los bancos lo podríamos haber hecho mucho mejor. Y eso lo doy por sentado y bueno, está en la opinión pública y en el día a día, pues no. Pero creo que es bueno matizar algunas cosas, ponerlas un poco de relieve en comparación internacional y efectivamente se han hecho cosas, pero la mala noticia es que probablemente tenemos que seguir haciendo cosas, porque el mundo va evolucionando y en este nuevo entorno de tipos de interés tenemos que seguir trabajando. Bueno, decíamos al principio que una de las grandes ventajas de la Unión Bancaria Europea pues debería ser la igualación, la convergencia en las condiciones de acceso al crédito por parte de todos los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Bancaria Europea o de la Unión Europea. Bueno, en la medida en que los bancos, como decía antes, trabajan con la misma materia prima en Europa, con los mismos tipos de interés, la misma moneda, ¿de acuerdo? Pues por lo tanto debería haber esa convergencia en las condiciones crediticias que en algún momento a lo largo de la crisis no se ha producido. Y esas condiciones crediticias son tanto en términos de precio y en términos de oferta de crédito. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que esa convergencia en términos de oferta de crédito, lógicamente, viene condicionada por la situación de partida, viene condicionada por la situación previa. Y el problema es que la situación previa que tenemos en distintos países en Europa no es exactamente la misma. Fijaros, en este gráfico de la izquierda, la línea verde Bankia es España, y bueno, luego tenéis por ahí a Francia, Italia y Alemania y a la zona euro. Y ahí lo que tenéis es la evolución del crédito al sector privado, hogares y empresas, en cada uno de los países, como porcentaje del PIB. Fijaros que arranca en el año 2003. En el año 2003 Alemania y España tenían un crédito, el peso del crédito a empresas y familias era del 100% sobre el PIB. Y fijaros lo que hizo España. España entre el año 2003
y el año 2008, bueno, con todos los respetos, se pegó una borrachera de crédito. El crédito creció y se situó en el 170% del PIB. Y fijaros lo que hicieron pues, los países comparables, ¿no? Pues bueno, da igual, están ahí en el pelotón, ¿no? Francia, Italia, aumentaron un poco los ratios de endeudamiento, pero en definitiva, las familias y las empresas españolas aumentaron sus niveles de deuda de manera muy relevante, y la deuda, pues al final, lógicamente hay que pagarla y se paga con la renta que generas, y lo más parecido a la renta, si queréis, para medirlo muy a lo bruto, es el PIB, ¿no? Por lo tanto, el aumento del endeudamiento del país fue muy importante. ¿Y qué es lo que ha ocurrido desde el año 2008? Pues eso que llamamos un proceso de desapalancamiento crediticio, o dicho de otra manera, de desendeudamiento de las empresas y de las familias españolas, ¿de acuerdo? Y los procesos de desendeudamiento siempre son dolorosos, porque lógicamente tienes que reducir el tamaño de la deuda, y lo que tienes que hacer es todos los años dedicar una parte de los ingresos a devolver la deuda, y a cambio pues, no consigues prácticamente crecer, no consigues consumir más, etcétera, etcétera. Los procesos de reducción de deuda son dolorosos porque afectan a la economía real y a sus capacidades de crecimiento, ¿no? Fijaros, en el cuadro de la derecha tenéis 2008 y 2014 solo para crédito a empresas, separado a las familias, y en España en el año 2008 el crédito a las empresas representaba casi el 90% del PIB, y fijaros cómo compara eso con pues la situación que tenían en Italia, en Alemania, en la zona euro, que estaba pues más bien en torno al 50%. Hemos reducido mucho el endeudamiento durante estos años, desde el año 2008 hasta el año 2014. Como veis, todavía estamos en la parte alta, pero bueno, ya se puede mirar, digamos, lo que el igualarnos se mira pues, de una manera distinta a cómo se podían mirar estas barritas en el año 2008. Por lo tanto, condiciones homogéneas de crédito, sí, pero claro, las situaciones de partida no son las mismas. Si estuviéramos todos ahí abajo, en el pelotón, en términos de crédito sobre PIB, pues probablemente el punto de partida sería similar. Pero hemos hecho un esfuerzo como país en reducir la deuda del sector privado. Ese esfuerzo nos pasa un poco como le pasaba a los bancos en el punto anterior. Nos queda todavía por recorrer una distancia, pero bueno, también vemos lo que nos queda desde una óptica pues razonable cuando miramos a lo que hemos realizado. Y por lo tanto, cualquier consideración sobre el crédito en España tiene que tener en cuenta este punto de partida. Estábamos muy endeudados, hemos reducido nuestro nivel de deuda, pero probablemente todavía nos queda algo para acabar de completar ese proceso. ¿Eso qué significa? Que todavía tenemos un porcentaje de empresas que tienen altos niveles de endeudamiento. Esta es una realidad que es así, que tenemos que afrontarla con esa naturalidad. Y entre todos tenemos que buscar soluciones a ese problema de alto endeudamiento que todavía tienen algunas de nuestras empresas. Aquí tenéis dos cuadros. El de la izquierda lo que mide es el ratio de endeudamiento medido como recursos ajenos, deuda sobre recursos propios. ¿De acuerdo? Cuanto más alto sea ese porcentaje, más endeudada está una empresa. Y a la derecha lo que tenéis es una idea de la capacidad de pago de la deuda de las empresas españolas, medido como gastos financieros sobre cash flow, sobre EBITDA, sobre la capacidad de generación de ingresos que tienen las empresas. Las líneas azules es la situación que tenían las empresas españolas en el año 2007, antes del inicio de la crisis. ¿Dónde estaban las empresas españolas? A la izquierda. Tenían ratios de endeudamiento relativamente bajos porque los recursos propios eran altos en los balances, y generaban cash flows suficientes para de manera conservadora cubrir, como nuevos banqueros, el servicio de la deuda, los intereses y la amortización. En la medida en que la crisis ha ido avanzando, los recursos propios se han ido destruyendo, se han tenido pérdidas, etcétera, etcétera, el nivel de endeudamiento de las compañías ha aumentado, y no solo eso, sino que incluso manteniendo los niveles de deuda constantes, los cash flows, la generación de beneficios, la generación de EBITDA se ha reducido a lo largo del ciclo, y por lo tanto hoy hay muchas más empresas que están a la derecha en el cuadro de esta página. Fijaros que esto significa que hoy las dos últimas bloques del gráfico de la derecha son compañías en las cuales los ingresos que generan no son suficientes para pagar los intereses de la deuda. Estamos hablando de que todavía tenemos un 23% de las empresas españolas
que con su EBITDA, que con su generación de recursos, no son capaces ni siquiera de pagar los intereses de la deuda. Y por tanto, eso es una situación, insisto, que tenemos, que se va reduciendo, que se va mejorando, que entre todos, y de verdad, yo creo que las entidades financieras tenemos que ayudar en este proceso, tenemos que solucionar, porque si no, de nuevo, vamos a tener permanentemente una parte de nuestro tejido empresarial que va a tener serias dificultades para acceder al crédito, pero no porque los bancos nos queramos dárselo, sino que cómo vas a pedir crédito si no puedes pagar ni siquiera el que tienes ahora mismo. Y esto implica procesos, yo creo, de reconversión en societarias, de refinanciación, pero abordando, en algunos casos, quitas a las empresas, pero lógicamente con planes de viabilidad, con planes de reestructuración, con planes que permitan normalizar el medio plazo. Insisto, este panorama está mejorando, los datos que tenéis ahí son del 2013, porque son las últimas estadísticas agregadas que hay. En el 2014 esto ha empezado a funcionar mejor, está empezando a evolucionar mejor, pero todavía, insisto, nos queda. Tenemos todavía que mejorar esta situación. Por lo tanto, la situación de oferta del crédito también viene muy condicionada con la demanda, y cuando vemos ese debate entre oferta y demanda de crédito, creo que es bueno tener esto en cuenta. Dicho eso, lo que está pasando, y lo veis en el gráfico de la izquierda, es que el crédito en España, lo hemos visto antes de manera intuitiva, ha caído, se ha reducido más de lo que se ha reducido en la media de la zona euro. La línea de arriba, en el gráfico de la izquierda, es Europa, donde hemos tenido una caída media del crédito al sector privado residente, al sector privado, entre el 1 y el 2%, mientras que en España en estos años nos hemos movido pues más bien en las zonas del 8% de caída anual media del crédito al sector privado, y por lo tanto es la producción. Y es verdad que los stocks, que es lo que tenéis ahí de crédito, siguen cayendo en España y en la zona euro, pero también es verdad que los flujos de crédito nuevo, que es lo que trata de explicar el cuadro de la derecha, ya lo vamos a ver con un poco más de detalle, para determinados segmentos, como veis ahí la línea amarilla, para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas, y para los hogares, el flujo, insisto, de nuevo crédito está empezando a crecer. Y yo creo que eso es una buena noticia, porque de alguna manera implica un punto de inflexión en la tendencia. Metiendo un pelín el zoom en este último punto, que me parece relevante, vemos, y si queréis fijaros más en los cuadros de barras, en los gráficos de la derecha más que los de la izquierda, y espero que estas cifras coincidan con las de Joaquín, que me quedan 10 minutos. ¿Me quedan 10 minutos? Yo pensaba que hasta las 11:30. Se supone que hay un número de preguntas. Vale. O sea, que hay preguntas. Bueno, pues entonces... yo pensaba que yo hablaba y aquí nadie preguntaba nada. Pero bueno, me parece muy bien. Si alguien quiere preguntar, encantado de la vida. Bueno, pues entonces voy a sintetizar mucho, ¿vale? Llegamos bien. Fijaros, arriba préstamos a la vivienda. ¿Veis los flujos? ¿Cuántos préstamos a la vivienda? ¿Qué volumen de préstamos a la vivienda? ¿Qué volumen de hipotecas se han concedido en España en los últimos años? Y ahí tenéis como en los años 2006 y 2007 se concedían al año 150.000 millones de crédito hipotecario en España. En el año 2014 esta cifra ha debido ser 25.000 millones de euros. Es verdad que ha crecido un 23,5% y que cuando miréis la serie es el primer año, en el año 2014, donde se rompe la tendencia. En el año 14 se han concedido un 23,5% más de hipotecas, más de crédito hipotecario en el año 2013. Pero es verdad que todavía estamos facturando un 20% de lo que se facturaba, una quinta parte de lo que se facturaba en los años buenos. Nunca. No volveremos a esos niveles, pero lógicamente estos flujos pueden seguir aumentando y debemos situarnos en niveles más elevados. La buena noticia es que el flujo empieza a crecer, el nuevo crédito empieza a crecer. Lo mismo lo podemos decir del crédito al consumo. Y dentro de las empresas, separando pymes y grandes empresas, pymes es menos de 1 millón de euros y grandes empresas más de 1 millón de euros de crédito. Pues ahí lo que veis es eso, que en pymes, por primera vez en el año 2014, ha vuelto a crecer el crédito que se le ha dado a las pymes en España en el año 2014 ha sido casi un 9% superior al que se concedió en el año 2013. Es verdad que el volumen de crédito es inferior,
de nuevo a los años del boom, pero eso es lógico. Pero lo importante es que esta tendencia en los años 2015-2016 se mantenga, porque esto al final acabará trasladándose, por supuesto, al stock del crédito. Y las que no están creciendo son las grandes empresas, lo tenéis abajo. Bueno, las grandes empresas están, bueno, dos grandes ideas ahí. Por una parte hay grandes empresas que tienen acceso al mercado de capitales, las Iberdrolas, las Telefónicas, etcétera, donde en el mercado de bonos se están financiando sin normalidad y están reduciendo su endeudamiento con el sector bancario. Y luego también tenemos algunas empresas, dentro de las grandes empresas, con niveles de endeudamiento elevado, que están también en ese proceso de desapalancamiento crediticio. La buena noticia: pymes y familias, los flujos de crédito volvieron a crecer, empezaron a crecer por primera vez en toda la crisis en el año 2014, y esperamos que esta tendencia se mantenga en los próximos años. Me salto esta porque entonces si no, no leo. El precio del crédito nuevo. Muy rápidamente, aquí tenéis los tipos de interés medios a los que se dan las nuevas operaciones crediticias a las pymes en Europa, ¿de acuerdo? Y de nuevo tenéis la línea alta, la línea verde es España, comparado con Alemania, con Francia y con Italia. Fijaros que este era un debate muy importante: ¿por qué una pyme española tiene que pagar más que una pyme alemana por el crédito? ¿De acuerdo? Situación que se producía pues, en el año 2012. Por muchos motivos, entre otras cosas porque el Estado español en su conjunto estaba pagando más que el Estado alemán por su deuda. El bono soberano español estaba en el 5% y el bono soberano alemán estaba en el 1%. ¿De acuerdo? Bien, todo este proceso de convergencia se ha trasladado después del verano rápidamente, como veis ahí, en una caída en el precio de entrada, en las nuevas originaciones de crédito a las pymes españolas. A la derecha tenéis el diferencial con Alemania, como venía de 230 puntos básicos, estamos en 116, y os aseguro que cuando veamos este gráfico dentro de 6 meses, la tendencia va a ser claramente hacia la convergencia. Habrá un diferencial pequeño, etcétera, pero claramente, como veis ahí, los precios de entrada, los precios de acceso al crédito de las pymes españolas están bajando fuertemente. Y eso, insisto, es una de las consecuencias de la Unión Bancaria Europea. Bien, me salto lo de las grandes empresas. Y aquí una nota. No todo, la convergencia es para todas las cosas. Los precios del crédito están bajando, pero como es lógico, la convergencia también se tiene que producir en la remuneración de los depósitos que ofrecemos los bancos a las empresas. Y aquí lo tenéis. A la izquierda tenéis el coste de entrada de los depósitos a plazo para España, Alemania, Francia e Italia. Y como es verdad que en el año 2012 los bancos españoles pagábamos más por los depósitos, y también, lógicamente, ahora pues vamos a pagar menos. Recordar que en Alemania ya hay bancos que están cobrando a las empresas por los depósitos. Yo espero que en España no veamos esta situación, pero la convergencia es convergencia, para lo bueno y para lo malo, lógicamente. Y este me parece que es un cuadro también interesante, aunque me estoy pasando de tiempo, pero hablamos de hipotecas, porque creo que también es el otro gran segmento, las familias españolas que tienen que pagar una hipoteca, ¿no? A la izquierda tenéis el precio de entrada de las nuevas operaciones, la línea de puntitos es las nuevas operaciones y la línea continua es el stock. Hemos visto antes que las nuevas operaciones son un fragmento, son una parte muy pequeña de las hipotecas totales del país, ¿de acuerdo? Cuando miramos el stock, cuál es el coste medio del saldo hipotecario también en este país, cuánto paga una familia media española por su hipoteca en la actualidad en este país, vemos el gráfico de la derecha. Cuál es el coste o el rendimiento medio del stock del crédito hipotecario de los distintos países. Y ahí de nuevo tenemos Alemania, España, Francia e Italia. Fijaros, una familia media española, hoy el coste de su hipoteca es el 1,90%. Una familia alemana hoy está pagando como promedio por su hipoteca el 3,7%. Los españoles, os lo creáis o no os lo creáis, pero los números son estos, somos los europeos que menos como promedio pagamos por una hipoteca en Europa. Eso creo que también tiene algo que ver con eso que decíamos antes de la eficiencia, no eficiencia de los sistemas financieros. Y creo de nuevo que esto lo decimos poco, lo decimos poco porque a veces es una idea que se queda un poquito en el olvido.
Me quedan 2 minutos para hablar de Bankia. Bueno, os habéis librado. Yo venía aquí a hablar de mi libro, pues, ya lo he visto, pero... 3 ideas muy rápidas sobre qué estamos haciendo en Bankia en este contexto tan complicado, ¿verdad? De números, tal, ratios, etc. Bueno, como sabéis, nosotros en Bankia venimos, bueno, pues casi de una especie de refundación, como dirían los informáticos, un cierto reseteo de la entidad que se produce en el año 2012. En 28 de noviembre del año 2012, Europa aprueba un plan de recapitalización, aprueba un plan a 5 años para conseguir que Bankia sea una entidad viable. Bankia necesitó ayudas públicas muy importantes, ahora tenemos un debate entre Bankia y BCA, pero bueno, el grupo en su conjunto obtuvo ayudas públicas de casi 18.000 millones de euros en el año 2012 y como consecuencia de ello Europa impuso una serie de condiciones y una serie de restricciones y en definitiva llevar a cabo un plan de reestructuración para devolver la viabilidad a la entidad financiera, con unos objetivos a 5 años. En aquel momento lanzamos un plan estratégico a 3 años, un poco más concreto, con esa idea de volver a la rentabilidad. Un plan estratégico que se basaba en algunas ideas relativamente sencillas. Cambio total del gobierno corporativo, reemplazo de los consejos de administración de las entidades y por tanto el cambio del gobierno corporativo pues en paralelo implica una serie de cosas que son un poco intangibles en una organización, como la cultura corporativa, la forma de hacer, etcétera, etcétera. Eso que reflejamos en aquella frase que empezamos a utilizar de empecemos por los principios. Y cuando hablamos de principios en su momento, pues trabajamos también bastante en qué principios, cuáles eran los valores que queremos tener en Bankia. Bueno, estas conversaciones siempre son complicadas, pero si yo tuviera que simplificar mucho los principios, yo diría que lo que queríamos era un banco profesional y cercano. Un banco profesional, un proyecto muy profesional, pero también un proyecto muy cercano con nuestros clientes y con la sociedad. Y yo creo que esos fueron los 2 factores que nos movieron desde un punto de vista de empecemos por los principios. Cambio radical en el gobierno corporativo, en la forma de hacer, en cómo se toman las decisiones, cómo se aprueba el riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Insisto, podríamos hablar mucho sobre eso. Solvencia, la recapitalización y las ayudas públicas nos permitieron volver a la solvencia, recuperar los ratios de capital que habíamos perdido, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí desarrollé un proyecto para devolver a Bankia a niveles de rentabilidad sostenible. Nos fijamos un objetivo de obtener una rentabilidad en el año 2015 del 10% sobre recursos propios, ¿de acuerdo? Y todo esto con un objetivo muy concreto, con un objetivo muy claro, que es el de la devolución, el devolver las ayudas públicas que recibió el grupo. Es el objetivo que tenemos los que gestionamos, los que trabajamos en Bankia. Es el único objetivo que tenemos. En un banco normal siempre hay un cierto dilema. Si los bancos ganan mucho, la sociedad se enfada, porque los banqueros ganan mucho dinero, los banqueros se forran, tal, ¿no? En Bankia este dilema lo tenemos un poquito más sencillo, porque si Bankia va bien, los contribuyentes van bien, que en definitiva son los dueños de la entidad. Por lo tanto pensamos que la sociedad se puede enfadar de que ganen mucho el resto de los bancos, pero se debería poner contenta de que Bankia vaya muy bien. Entonces, porque en el fondo Bankia es de todos los contribuyentes, ¿no? Y eso es lo que trabajamos, ¿no? Como no me queda mucho tiempo, me voy a saltar algunas cosas que hay aquí, porque no voy a hacer demasiada publicidad. Yo os diría que a ver, si no, yo olvidado. Bueno, aquí, la evolución del ROE, la evolución de la rentabilidad sobre recursos propios de Bankia. Fijaros que en el año 2013 llegamos a ese 5,9 y hemos ido mejorando 8,4. Esperamos estar a finales de este año pues más en el entorno del 8,6 de rentabilidad sobre recursos propios, con un objetivo que digamos que vamos en la línea de conseguir ese objetivo de una rentabilidad sobre recursos propios del 10% en el año 2015, que era lo que nos habíamos propuesto, ¿no? Y este proyecto de Bankia, y esto sí me gustaría compartir con vosotros 2 minutos. En este proyecto de Bankia, la Comunidad Valenciana es clave. Bankia tiene un 25% aproximadamente de su negocio, una cuarta parte del negocio de Bankia está aquí, está en la Comunidad Valenciana. Bankia tiene su sede social en Valencia, aquí hacemos nuestras juntas de accionistas, y para nosotros el proyecto valenciano de Bankia es particularmente relevante.
Contamos con una de las redes más extensas de oficinas en la Comunidad Valenciana, 28 oficinas, con una especialización muy importante en el negocio de empresas, negocio que estamos desarrollando, que estamos fomentando y en el que estamos creciendo ya de manera importante desde mediados del año pasado, insisto, con una especialización sectorial en la comunidad. Trabajamos con el 57% de las empresas valencianas y con el 38% aproximadamente de las familias valencianas, ¿no? Y la verdad es que en concreto la evolución de nuestro banco en Valencia durante el año 2014 pues, ha sido muy satisfactoria. Hemos crecido bien en depósitos y en fondos de inversión, hemos crecido en crédito, sobre todo después del verano, claramente. Somos la principal entidad que en términos de créditos y coexportación, donde hay estadísticas, digamos, más o menos que se pueden seguir, y en el segmento exportador, que además yo creo que ha evolucionado muy bien en el año 2014 en la comunidad y espero que evolucione todavía mejor en el año 2015, estamos muy focalizados, ¿no? Queremos crecer en crédito, en la comunidad valenciana, creemos que hay oportunidades magníficas para el crecimiento en el año 2015 y bueno, y estamos haciendo todo esto, pues como decimos aquí, gracias a la confianza de nuestros clientes también en la comunidad valenciana. Bueno, pues hasta ahí llegamos. Bien, muchas gracias, ha sido muy didáctico. Gracias, incluso un profesor de la Facultad de Economía. No me atrevería tanto, pero abrimos el turno para las preguntas. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún estudiante se anima? Hola, buenas. Antes ha comentado que el tipo de interés de la hipoteca es del 1,4% y que es muy por debajo de los países que hay alrededor. Entonces, y que las economías domésticas no lo percibían de esta manera. ¿Cree usted que el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana tiene que ver con esta percepción? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo no creo que esté tan relacionado, ¿no?, ese tema. A mí lo que me parece es que efectivamente en España el precio de acceso, el coste de acceso al crédito hipotecario no es caro. Y como estáis viendo además estos días en la prensa, pues prácticamente estamos a través de los bancos bajando, ¿no?, los tipos, ¿no? Euribor más 200, Euribor más 180, Euribor más 150, que estamos a ver un poco en este proceso que espero que, insisto, todos lo veamos con perspectiva de que al final tenemos que tener una rentabilidad que, como decía antes, empate al menos el coste del capital. Y yo lo que sí que creo es que a veces, bueno, pues en general, ¿no?, oye, y no entiendo, ¿no?, en una época de crisis, en una época de dura como la que estamos viviendo, hemos vivido y la que estamos empezando, espero, a salir entre todos, bueno, nos quejamos de las cosas, pero es verdad que, bueno, pues que los precios de las viviendas han podido bajar, que el coste de mantenimiento de las viviendas ha podido subir, vía impuestos o cualquier otro gasto, pero realmente el coste de la hipoteca, el coste hipotecario en España, como decía antes, es el más barato de Europa. Y insisto, yo creo que muchas veces, bueno, pues cuando hablamos y criticamos a las entidades financieras, que es un poco también un cierto deporte nacional, esto no tenemos en cuenta ese factor, simplemente esa idea. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie? ¿Máximo? Muchas gracias. En las ayudas públicas a los bancos rescatados, en el caso de Caixa Cataluña, creo que son 12.000, 13.000 millones de euros que se han perdido para siempre porque el banco no ha tenido continuidad. En Bankia, que está por los 24, ¿no?, en total, 24, ¿qué horizonte hay en el plan estratégico para eso, con la rentabilidad que se genera del activo, se pueda devolver? Muy bien, pues muchas gracias. Mira, en Bankia, efectivamente, en el grupo BCA, porque recordar que Bankia es filial, es una subsidiaria, una participada de algo más grande que es el grupo BCA, que el grupo BCA es donde realmente todas las cajas de origen volcaron sus activos, ¿de acuerdo? En las ayudas que se recibieron ahora fueron 18.000 millones de euros de ayudas públicas en números redondos y había otros 4.500 millones de ayudas
que vinieron de lo que se llamó el FROG 1. En total serían 22.500 sumando ambos conceptos, ¿no? Hoy Bankia en bolsa vale aproximadamente 15.000 millones de euros. Y la idea nuestra es la de gestionar la entidad con esa visión de creación de valor. Lógicamente el precio en bolsa va a venir siempre bastante vinculado a cómo estén los mercados. El IBEX hoy está más bajo de lo que estaba hace 6 meses, dentro de 6 meses estará más alto, o no, no estoy haciendo ningún pronóstico, pero que habrá siempre lógicamente una volatilidad de acuerdo a cómo esté el mercado. Pero el precio de Bankia a medio plazo, seguro, y el valor de Bankia a medio plazo va a venir muy vinculado a la capacidad que tengamos de generar beneficios, de repartir dividendos, etcétera, etcétera. Y yo estoy convencido de que en la medida que mantengamos una tendencia como la que venimos teniendo durante los últimos trimestres y seamos capaces de seguir mejorando la rentabilidad y la eficiencia de nuestra actividad, ese valor irá aumentando y el objetivo último es ese, es el de devolver a ser posible la totalidad de las ayudas públicas. Bien. Sí, Gracias. La verdad que me resultó muy informativa y muy ilustrativa la presentación, porque yo soy un conocedor, digamos, muy ocasional de cuestiones financieras, sobre todo bancarias, cooperativa bancaria. Pero hay un dato que siempre se ha resaltado del sistema, y creo que efectivamente el ajuste que está teniendo lugar en los que ha tenido lugar en los últimos años es muy meritorio, porque hay muchísimas condiciones en las que se ha hecho. Pero hay un dato que el sector financiero, todo lo que haremos en concreto, siempre presenta un dato positivo, y que se ha reflejado a todos y hoy, sin duda lo es, que no sé hasta qué punto esconde también un cierto riesgo, y es la eficiencia del sistema bancario español comparado con otros países. Porque había un gráfico muy curioso: los países más eficientes eran Grecia, Portugal, España, Italia, o aquellos que necesitaban menos trabajadores del sector bancario por habitante, pero menos gráficos. Eso también tiene que ver, en mi opinión, o pregunto si puede tener que ver con la operativa bancaria que ha predominado en los años anteriores a la crisis. Era mucho más fácil hacer una hipoteca, dar una hipoteca con un cuestionario, se le preguntaba a alguien y ya está, que dar un préstamo a una empresa que requiere un análisis detallado, salir al mercado a buscársela. Bueno, esto que están haciendo ahora, que hacía antes, obviamente, pero que ahora mal, debe ir a buscar a las empresas, luego analizarlas, seguirlas, etc. Quizá eso también explique, aparte de otros problemas de ineficiencia, que en otros sistemas bancarios la cantidad de personal y el tipo de personal que se necesita sea distinto. Luego, esa eficiencia importante es un poco el abrazo del oso, es decir, es una bendición, es un gran punto de partida, pero seguramente no sé si habrá muchas más ganancias de eficiencia hacer en un proceso de transformación del negocio bancario hacia un préstamo pues mucho más cuidado en cuanto a su riesgo y de un seguimiento mucho mayor, sobre todo en el caso de las empresas. Muy bien, pues muchas gracias. Sí, yo creo que es verdad, hay dos temas. Está claro que los bancos tenemos que gestionar el riesgo y es verdad que a la medida en que crecemos en el mundo de las empresas, el análisis del riesgo empresarial, etcétera, pues es más complejo que los scorings, que es como le llamamos nosotros a las herramientas que tenemos para determinar los riesgos de los particulares, el consumo, hipotecas, etcétera, ¿no? Pero yo no creo que la diferencia de eficiencia esté tanto ahí, porque al final, con un departamento de análisis, no tendrán números o menos, pero son unos costes, digamos, relativamente limitados, 100, 200, 300 personas. En Bankia trabajamos 14.500 empleados, que estamos hablando siempre de cifras acotadas, ¿no? No creo que sea tanto eso como la capacidad o la forma que tienes de estructurar, de organizar tus redes de distribución, y también la aplicación de la tecnología a todo eso, ¿no? Fíjate, nosotros en Bankia, en 18 meses aproximadamente, integramos 7 cajas diferentes en una sola plataforma bancaria. Y eso se ha hecho con un nivel de ruido para nuestros clientes relativamente pequeño, ya ha pasado más o menos desapercibido. Hoy cualquier persona cualquier cliente de las antiguas cajas, pues tiene una oficina de Bankia en cualquier lugar de España, no necesita tener una cuenta corriente. Que esto es una realidad que hoy se puede hacer con la tecnología. Lógicamente esas integraciones lo que te permiten es mejorar mucho la eficiencia, te permiten ahorrar costes, porque en definitiva ese departamento de 300 analistas de riesgos, por ejemplo, pueden dar igual servicio a un banco que tiene un tamaño de balance de 100 o que tiene un tamaño de balance de 200.
Por tanto, este es un negocio donde hay economías de escala, y donde hay oportunidades de capturarlas. El sistema financiero alemán es un sistema financiero terriblemente escarmentado, con las famosas cajas, las Sparkassen, que tienen unos modelos de sistema de gobierno corporativo, etcétera, etcétera, que yo creo que están a años luz donde estamos ahora mismo nosotros, y que en algún momento tendrán que hacer esa reflexión. Yo estoy convencido que si tenemos salud todos, en algún momento tendremos que ver cómo el sistema financiero alemán se reorganiza para dar servicio, insisto, a sus clientes. Cuando pensamos en Alemania pensamos en Deutsche Bank, ¿vale? Bueno, es un banco internacional, moderno, etcétera, etcétera, pero que es un banco de inversiones, es un banco mayorista, ¿no? La banca doméstica alemana es una banca que yo creo que necesita también una reestructuración importante, ¿no? Porque, insisto, hoy la economía de escala que existe, la tecnología hoy permite hacer cosas que hace 10, 15 o 20 años eran implantables, la capacidad de integración en plataformas, la capacidad de gestión y de procesar datos se ha vuelto, digamos, no tiene barreras, hoy puedes hacer integraciones informáticas a velocidades muy rápidas, sin ahorrar costes, y yo creo que esa es un poco la clave de esa diferencia. Lo veremos. Nos hemos pasado la hora. Yo creo que vamos a darle una oportunidad de una preguntita última. Va, breve pregunta, breve respuesta. Sí, no, pues saber el papel que va a jugar a Banco Online en aumentar la eficiencia bancaria, y luego segundo, si también queda un poco la Banco Online, si el modelo, por ejemplo, de si se va a haber una reestructuración de oficinas y si va a seguir más el modelo oficina ágil y si ese modelo se cree que se va a implantar en el resto de entidades bancarias. Muy bien, pues muchas gracias. Pues la pregunta está muy bien traída, porque más es la anterior. Yo efectivamente creo que el aumento, la mejora de la eficiencia bancaria en el futuro, y cuando hablamos del futuro no estamos hablando del 2050, sino de los próximos años, va a venir mucho por el uso de los canales alternativos, como llamamos nosotros, la banca por internet, y yo creo que eso cada vez más los clientes lo que necesitan es un servicio separar, pues si quieres un servicio de asesoramiento, oye, pues en un momento dado tengo que decidir si quiero una hipoteca, si necesito un préstamo al consumo, si voy a invertir en un fondo de inversión de renta variable o de renta fija, etcétera, etcétera, si necesito un crédito para mi empresa de una naturaleza o de otra, si debería cubrir un nuevo tipo de cambio, en fin, el tipo de interés, ese mundo, si quieres, de asesoramiento, del mundo de la transaccionalidad. Y al final, pues para pagar el recibo de no sé qué, o para tal, no necesito grandes sofisticaciones, ¿no? Y yo creo que el modelo que hemos desarrollado de oficinas ágiles, bueno, en un primer momento para nuestros clientes, oficinas ágiles, para los que no las conozcáis, son oficinas básicamente transaccionales, donde lo que tienes es con un horario extendido, porque es hasta las 6 de la tarde y por tanto con horario continuado, ofrecemos servicio, y es una novedad, transaccional. Cualquier operación que necesites hacer, las puedes hacer en nuestras oficinas ágiles de manera muy eficiente y además muy breve en el tiempo. Y yo creo que por esa vía iremos avanzando, y también, lógicamente, por Internet. Internet permite posibilidades a hacer transacciones, etcétera, etcétera, que no necesitabas. Los cajeros automáticos, para sacar dinero, lógicamente, ya no necesitas entrar físicamente en un banco ni hablar con una persona, sino que puedes actualizar, etcétera. Por supuesto, yo creo que ese es el reto que tenemos todas las entidades, de cómo evolucionar y mejorar nuestra eficiencia, pero al mismo tiempo tenemos que ser conscientes de que tenemos que acompasar los dos mundos, el mundo virtual, el mundo de Internet, de la tecnología del futuro, con el mundo actual, donde todavía nuestros clientes quieren ir a las oficinas, y sobre todo donde el espacio del asesoramiento, entendido como decía antes, pues siempre va a requerir, yo creo, un espacio físico. Bueno, es verdad que hay gente que está pensando o planteándose hacer estas cosas, pues ya está evolucionando por videoconferencia, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que se tardará un poco más. Ahí parece todavía que el contacto humano en todos los temas sigue siendo importante. Y ese es el reto que tenemos, acompasar la reducción paulatina de los canales tradicionales con el empuje y el crecimiento de los canales alternativos. Pues nada, muchas gracias, José. Muchas gracias. Ahora es a todos los asistentes al café que está montado en el